Bien, Rafaela Noticias en una nueva transmisión en vivo nos visita nuevamente aquí por la ciudad, recorriendo el departamento, Enrique Esteves, que va candidato a diputado nacional por Consenso Federal. La lista que lleva como a Labaña de presidente, bueno, y a Juan Manuel Urtubey de vicepresidente. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto poder charlar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, recorriendo el departamento, y es Así lógico, es. buscando el voto de los santafesinos, porque de última en el Congreso Nacional lo que vas a ir a representar son los intereses del departamento castellanos. Así es, y no hay mejor Y forma, de Santa Fe, perdón. no hay mejor forma que representar los intereses de nuestra provincia que conociéndola, recorriéndola y teniendo un contacto directo con todos los actores, ¿no? Con las autoridades de los gobiernos locales, con las distintas instituciones que existen a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, con los sectores productivos. Un poco escuchando de primera mano cuáles son las necesidades y cuáles son los temas por los que tenemos que ir a trabajar a la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo cree Esteves que va a poder manejarse dentro del Congreso Nacional, teniendo en cuenta que hoy hay una polarización que no se puede negar de las elecciones, y más allá que haya diputados nacionales, ¿sí? De Santa Fe, pero van a ser de otras extracciones políticas, para ponerse de acuerdo y pelear por lo que Santa Fe se merece y que hasta ahora le estuvieron negando, como cuestiones de la coparticipación, el tema del IVA, que no solamente lo perjudica a Santa Fe, sino a las provincias en general? Digo, ¿cómo se imagina ese diálogo con sus pares dentro del Congreso, teniendo en cuenta a veces los cambios de ideología? Sí, creo que independientemente de las distintas miradas políticas que hay, nosotros tenemos que tratar de trabajar en algunos puntos de acuerdo. Como vos decías muy bien, los 19 diputados nacionales que elige el pueblo de Santa Fe y los 3 senadores que representan la provincia de Santa Fe, e intentar hacerlo de manera articulada con las autoridades provinciales. El problema está que muchas veces los diputados, cuando son electos, terminan en Buenos Aires recibiendo órdenes de sus dirigentes nacionales y no pensando en el bienestar de la provincia, que, como vos decías, es una provincia que ha sido discriminada tanto por este gobierno como el anterior. Y lo que más preocupa de todo esto es la falta de visión de los gobiernos nacionales, porque la provincia de Santa Fe es una provincia estratégica para poner en marcha la producción y la economía de nuestro país. Vos sabés, somos una de las provincias que más aporte económico hacemos a los gobiernos nacionales, y sin embargo, de toda esa plata que entregamos a la provincia de Santa Fe no vuelve un centavo. Y eso lo podemos ver, obviamente, principalmente en las rutas nacionales del Estado que tienen y lo que tardan en hacer algunas obras que vienen prometiendo desde hace décadas y donde es inexplicable cómo todavía no se terminan, sobre todo si comparamos con obras que hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe, obras de infraestructura, una inversión en obra pública inédita, obviamente ejecutada con absoluta transparencia. Creemos que ese es un poco el camino que tiene que seguir el gobierno nacional en nuestra provincia, y esperemos poder trabajar con los 19 diputados nacionales, que lamentablemente las cabezas de listas, tanto Federico Angelini como Marcos Clery, no han querido debatir, porque hubiera estado bueno para nosotros poder establecer algunos puntos de acuerdo, como te decía al principio, para trabajar colectivamente en beneficio de nuestra provincia. Como vos decías, Enrique, perdón que te tutee, No, acá por en favor. Rafaela nos tuteamos todos, vos decías esta discriminación que sufre Santa Fe, como otras provincias del centro norte, ¿no? En las que nos vinculamos, como Córdoba, Entre Ríos, aportan mucho al Producto Bruto Interno del país, pero es menos lo que reciben, y quizás por momentos a veces no reciben lo justo y necesario. Digo, habrá que hablar una vez en serio en el Congreso Nacional de las autonomías municipales, de la coparticipación invertida, de provincia a nación. Digo, o este sistema político no lo permite, o los grupos verdaderos de poderes son los que no quieren llevar adelante este proceso de cambio. Bueno, tocaste varios temas medulares para entender un poco la realidad de nuestro país y de nuestra provincia. Hay una violación sistemática a los principios del federalismo en la Argentina. A pesar de que existan leyes como la de coparticipación, se violan sistemáticamente. Por eso la Corte Suprema le dio la razón a la provincia de Santa Fe cuando en el año 2009 el exgobernador Hermes Wiener fue a reclamar por lo que le estaban quitando de manera ilegal a la provincia de Santa Fe. Vos pensá que la deuda que tiene el Estado Nacional con nuestra provincia es de alrededor de 100.000 millones de pesos. Con 100.000 millones de pesos podríamos construir rutas desde el inicio, 3.000 kilómetros de rutas, 75.000 viviendas. Entonces, esto es algo que nosotros
tenemos que ir a pelear verdaderamente. Creo que es un dato simbólico, pero no menos importante, el hecho de que se haya hecho el primer debate en el interior del país, en particular en la ciudad de Santa Fe, en nuestra provincia, de candidatos a presidentes. Pero si no tenemos una mirada federal del país y las decisiones se toman encerrados en cuatro paredes en la ciudad de Buenos Aires y no salen de la General Paz, va a ser muy difícil poder encontrar una solución de fondo a estos problemas que tenemos. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, la inflación, la desocupación, la pobreza, la ausencia absoluta de un modelo de desarrollo productivo que genere trabajo, que contemple las economías regionales y que permita al país generar riqueza en base a la producción y al trabajo y no en base a la especulación financiera. Creo que todos estos temas son centrales para el futuro inmediato de nuestro país, pero también teniendo la mirada, digamos, un poco más lejana, ¿no? A mediano, a largo plazo, la necesidad imperiosa de tener un plan estratégico que nos permita ir resolviendo los problemas de a poco. Por eso para nosotros son tan importantes estas dos palabras, ¿no? Consenso y federal, que es como se llama nuestra propuesta política. Sin ámbitos de consenso donde podamos tomar decisiones, que digamos, que las sostengamos por lo menos por 15, 20 años, no vamos a poder resolver estos problemas y dejarlos en el pasado de una buena vez por todas, porque ¿sabes qué pasa? Ningún país resolvió problemas como los que nosotros tenemos, ni en un periodo de gobierno ni en dos, menos con la lamentable cultura política que hay en la Argentina, que gobierno nuevo borra todo lo que hizo el anterior, ¿no? Entonces tenemos que salir de ese círculo vicioso y eso se hace generando consensos y teniendo una mirada integral del país en base al federalismo. ¿Eso es lo que crees que puede pasar en Santa Fe también? Bueno, con el nuevo gobierno electo, porque se lo ha visto, bueno, a Perotti con Jatón, el intendente electo de Santa Fe, del socialismo muy animadamente hablando, como aunando esfuerzos para sacar la provincia adelante. Digo, ¿vos crees que puede pasar? Que las conversaciones, ¿cómo pueden ser? Digo, porque esto también después se traslada al Congreso Nacional, ¿no? Esperemos que sí, nosotros vamos a trabajar también muy cerca de las autoridades locales, intendentes, presidentes comunales, porque tienen necesidades. Hoy vos sabés que la recaudación ha caído, los servicios y los derechos que tienen que garantizar los gobiernos locales son muy importantes y vemos cómo han quedado, digamos, en soledad, ¿no? Porque el gobierno nacional obviamente toma definiciones sin tener en cuenta la realidad de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales. Y ese es uno de los temas que vamos a tener que trabajar y obviamente trabajarlo espalda con los intendentes, con los presidentes de comuna. No estuve siguiendo ahora últimamente, la última media hora, los medios nacionales, pero bueno, sabemos que el INDEC tiene que estar por dar ya lo que es la nueva inflación de este mes. Se calcula 2 puntos más que el mes anterior, 6 o 6 y pico de inflación para este mes. Digo porque hubo un debate los otros días. Y hoy los medios nacionales hablan todo de ese debate, lo improductivo, lo que dejó en la gente, lo que no dejó en la gente, pero acá la inflación sigue, ¿sí? La fuga de dólares sigue, las reservas se desgastan porque hay que salir a frenar al dólar. Digo, ¿cómo evalúan todo eso del consenso federal? A ver, creo que las medidas que está tomando el gobierno a nivel nacional son medidas que las hace medio al voleo, digamos, ¿no? No hay una planificación ni una mirada, ni son decisiones que se tomen en función de un plan para mejorar esta situación. Creo que son medidas que se tomaron en el marco de una especulación electoral y que no van a tener resultado porque la gente la está pasando muy mal. Desde el punto de vista del debate, nosotros con Roberto Lavagna... El consumo de leche cayó. Bueno, absolutamente. Nosotros pensemos, las cifras son escalofriantes, que 1 de cada 2 jóvenes, niños en la Argentina vivan por debajo de la pobreza, de la línea de pobreza, claramente habla de qué tipo de sociedad estamos construyendo para el futuro, ¿no? Y la preocupación y la urgencia que implica esa situación que viven sobre todo los niños, niñas y los abuelos y abuelas, que son por ahí los extremos de los grupos etarios que más débiles son, donde los jubilados tienen que elegir entre comprar la comida o comprar sus medicamentos. Todos estos tipos de situaciones son absolutamente inexplicables para la realidad que tiene la Argentina, que sin duda podría resolver estos problemas. Respecto del debate, quiero decir que nosotros intentamos hacer propuestas concretas, no entrar en este juego de la descalificación, de la chicana, de la agresión, en el juego en el que sí entraron los principales candidatos como Alberto Fernández y Mauricio Macri. Y esto nos preocupa muchísimo porque
sea quien sea el presidente, la transición desde el 27 de octubre al 10 de diciembre va a ser fundamental para no seguir perdiendo el tiempo y trabajar en puntos de acuerdo para sacar el país adelante. Y sin embargo, lo que hicieron estos dos candidatos en el marco del debate fue profundizar la agresión, profundizar las diferencias y obviamente, digamos, agrandar esa brecha que imposibilita construir consensos en Argentina. Me quedé en algo que habías dicho, ¿no? Uno de cada dos chicos son pobres, el país que nos dejan para el futuro, todo esto que estabas exponiendo, y pensaba, quizás el gobierno puede irse, o el que venga puede hacer las cosas bien económicamente, y a lo mejor de acá a 3 años podemos pensar a crecer si es que se hacen las cosas bien. Y supongamos que se hacen las cosas bien y empezamos a crecer, y a lo mejor la economía en 4 o 5 años podemos enderezarla nuevamente, ¿sí? Con producción, con trabajo genuino. Digo, pero ¿cómo recomponemos el tejido social? Eso no le va a ir 4 o 5 años o 6, 7, por lo menos 20 años largos, ¿no? Porque venimos de arrastre, eso es lo que hay que tener en cuenta. Exactamente. Y bueno, son problemas que ya son deudas de la democracia, ¿no? Independientemente de los gobiernos de turno. Yo lo que te quiero plantear es lo siguiente. Para que la economía mejore, también tiene que haber una estabilidad política. Y nosotros, cuando pedimos y planteamos la necesidad de construir medidas que se transformen en políticas de Estado, la principal característica de una política de Estado es que se sostiene en el tiempo. Ningún país resolvió los problemas que nosotros tenemos en el marco de un periodo de gobierno o de 2 periodos. Nosotros necesitamos por lo menos sostener determinadas decisiones por 15, 20, 25 años. Y ahí vamos a poder dejar en el pasado, de una buena vez por todas, problemas como la inflación, el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades, que eso requiere de una estabilidad política. Y esa estabilidad política se da justamente construyendo acuerdos y consensos, no únicamente entre los políticos. En una mesa donde estén sentados los sectores productivos, los representantes de los trabajadores, las universidades públicas, los investigadores, las iglesias. Necesitamos tener una mirada integral de la Argentina donde podamos construir ideas en común y ponernos objetivos en concreto para poder ir caminar en esa dirección. Eso depende de que la política tenga la voluntad de generar esos acuerdos. Está a la vista que por las agresiones que tienen, ni Macri ni Fernández tienen pensado hacer eso, lamentablemente. Enrique, te están viendo los rafaelinos, te está viendo el departamento, te está viendo la provincia, y también gente de esta provincia que no está en el país están siguiendo a ver lo que va a pasar en nuestro país a partir del 27 de octubre. ¿Por qué votar a Consenso Federal, a Roberto Labaña, a Juan Manuel Urtubey y a Enrique Esteves? Porque creemos que el primer obstáculo que tenemos que superar es la grieta. Sin grieta no vamos a poder construir los acuerdos que necesita la Argentina para salir adelante. Necesitamos gobernantes que sean serios, responsables, que convoquen al diálogo con mesura, que no falten el respeto y fundamentalmente que sean honestos. Si nosotros no tenemos dirigentes que puedan demostrar conductas éticas que sean ejemplos para el futuro de nuestra sociedad, difícilmente vamos a poder salir del círculo vicioso en el que estamos. Y nosotros creemos que Roberto Labaña, a diferencia de los otros dos candidatos, él puede demostrar que lo que está proponiendo es lo que ya hizo en el pasado. Mientras que tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri lo que proponen es absolutamente lo contrario a lo que hicieron y a lo que viene haciendo Macri en este momento. Entonces, también la seriedad al momento de hacer las propuestas creo que es muy importante, y decir la verdad también, porque ha habido algunos estudios respecto de las aseveraciones que hicieron algunos candidatos, fundamentalmente estos dos que mencionaba en el debate, y han dicho muchas mentiras. Y queremos que una nueva realidad de la Argentina tampoco se construya en base a las mentiras. Enrique Esteves, muchísimas gracias y muchísima suerte para el próximo 27 de octubre. Bueno, muy amable, gracias a vos y a disposición para cuando lo deseen.